cuando mi abuela me dejó toda su fortuna, mis tíos, que me criaron tras la muerte de mis padres, me demandaron. Al entrar al juzgado, sonreían victoriosos. Pero el juez me miró y dijo, espera. ¿Eres tú? Cuando entré en esa sala del tribunal, mis tíos ya estaban ahí, interpretando sus papeles a la perfección. Mi tía Palmira, sentada con la espalda rígidamente recta, se llevaba un pañuelo de seda a los ojos, aunque yo sabía, después de una vida observándola, que no había ni una sola lágrima real en ellos. A su lado, mi tío Néstor le ponía una mano reconfortante en el hombro, con una expresión de grave preocupación ensayada frente al espejo. Eran la imagen misma de la decencia agraviada, las víctimas de una tragedia familiar. Su tragedia. Sonreían con esa frialdad victoriosa que me había aterrorizado desde niña, una sonrisa que decía, el juego terminó antes de empezar. Pensaban que habían ganado. Después de todo, ¿quién me creería a mí? Yo era Lidia, la sobrina invisible, la carga silenciosa que habían acogido tras la muerte de mis padres. Ellos eran los pilares de la familia, los que habían hecho el sacrificio. Su narrativa estaba pulida, perfeccionada durante 22 años de susurros en reuniones familiares y miradas de compasión de extraños. Durante 22 años, había aprendido a la perfección cada uno de sus guiones, cada una de sus pausas dramáticas. Y esta, sin duda, era la actuación de sus vidas. El premio, la herencia de 80 millones de pesos de mi abuela Sabina. Mi corazón latía con una fuerza descontrolada contra mis costillas, un tambor sordo en el silencio tenso de la sala. El olor a madera vieja y a justicia rancia me revolvía el estómago. Avancé, sintiendo el eco de mis tacones sobre el mármol como una cuenta regresiva. Me senté junto a mi abogado, el señor Darío, el único rostro amigo en ese mar de hostilidad. Entonces, la puerta lateral se abrió y entró el juez. La sala se puso de pie en un murmullo colectivo. Se llamaba Hernán, un hombre de cabello plateado y una presencia que llenaba el espacio sin necesidad de alzar la voz. Se sentó, acomodó sus papeles y recorrió la sala con la mirada. Sus ojos, afilados y sabios, pasaron por encima de mis tíos, de los abogados, y finalmente se posaron en mí. Y en ese instante, el tiempo se detuvo. Vi cómo su expresión cambiaba. La severidad profesional se desvaneció, reemplazada por una incredulidad palpable. Se quitó lentamente las gafas, inclinándose hacia adelante, como si no pudiera creer lo que veía. Todo el aire pareció salir de la sala. Espere, dijo, y su voz, aunque baja, resonó en el silencio absoluto. Es usted. El guión de mis tíos se hizo trizas. La sonrisa ensayada de tía Palmira se congeló en su rostro, convirtiéndose en una mueca de confusión. Tío Néstor retiró la mano de su hombro como si quemara. La obra de teatro había sido interrumpida por un espectador inesperado que, al parecer, conocía la verdadera historia. Y yo, por primera vez en mi vida, no era un personaje secundario en su drama. Era la protagonista. Esa sensación de ser invisible no era nueva. Era el aire que había respirado durante 22 años, el fundamento sobre el que se había construido mi existencia en su casa. Mi mente, como un mecanismo de defensa, viajó 4 años atrás, a la celebración de mi graduación universitaria. No fue una fiesta grande, por supuesto. Para mí nunca había nada grande. Fue una comida familiar en un restaurante de la Colonia del Valle, el tipo de lugar al que mis tíos iban para que los vieran. Recuerdo el peso de la caja que mi abuela Sabina me entregó. Dentro, reluciente y nueva, había una tableta gráfica profesional, la mejor del mercado. Un monstruo de la tecnología que costaba decenas de miles de pesos. Para que tus sueños tengan las mejores herramientas, mi niña, me susurró al oído, sus ojos brillando de orgullo. Sentí un nudo en la garganta. Era el regalo más increíble que había recibido en mi vida. Luego vino el turno de mis tíos. Tía Palmira me tendió una pequeña caja envuelta en papel barato. Dentro, un juego de bolígrafos de gel. Felicidades, dijo con una sonrisa que no le llegó a los ojos. El regalo en sí no era el problema, era el comentario que le hizo a una prima lejana, lo suficientemente alto para que yo lo oyera perfectamente,
Qué bueno que la niña tiene un pasatiempo para mantenerse ocupada, ¿verdad? Si no, pobrecita, siempre tan solita. Cada palabra fue una daga. Mi título universitario, mis años de esfuerzo, mis sueños, todo reducido a un pasatiempo. Una forma de matar el tiempo para la pobrecita huérfana. Sentí la sangre subir a mis mejillas, una humillación tan intensa que me dejó sin aliento. Pero hice lo que siempre hacía, sonreí, di las gracias y me tragué el dolor. Ese era mi papel, el de la sobrina agradecida que no debía causar problemas. La verdadera bofetada llegó más tarde esa misma semana. Mi primo Mauro, que a sus 21 años apenas lograba pasar sus materias en una universidad privada carísima, llegó a casa conduciendo un coche deportivo nuevo. Un regalo, según explicó mi tío Néstor con una palmada en la espalda de su hijo, por su gran esfuerzo al pasar el semestre. El contraste era brutal, casi cómico en su crueldad. Un coche de lujo por cumplir con lo mínimo, un set de bolígrafos por un título universitario con honores. Esa noche, me encerré en mi habitación. No lloré por el coche ni por los bolígrafos. Lloré por la claridad aplastante de mi situación. Para ellos, el éxito de su hijo era un motivo de celebración y recompensa material, y mi éxito era una nota a pie de página, una anécdota que se contaba con un matiz de lástima. Yo no era parte de la familia, era una inquilina perpetua, una pieza de mobiliario que a veces recordaban desempolvar. Y esa noche, sentada en la oscuridad, abracé mi nueva tableta gráfica como si fuera un salvavidas. Era la prueba tangible de que, para al menos una persona en el mundo, yo no era invisible. Era la prueba de que mi abuela me veía, y en ese momento, eso era todo lo que necesitaba para seguir respirando. Los recuerdos seguían llegando, fragmentos de un rompecabezas de indiferencia que había tardado años en armar. Me vi a mí misma a los 16 años, con el corazón rebosante de un orgullo frágil. Había ganado una pequeña beca de arte, un concurso local que para mí significaba el mundo entero. Era la primera vez que mi trabajo era reconocido por extraños, la primera validación externa de que tal vez, solo tal vez, tenía talento. Corrí a casa para contárselo a mi abuela primero. Ella me abrazó tan fuerte que pensé que me rompería las costillas y esa misma tarde me compró un caballete nuevo. Luego, con el estómago lleno de mariposas, se lo conté a mis tíos. «Ah, qué bien, Lidia», dijo tío Néstor sin levantar la vista del periódico. Tía Palmira, sin embargo, pareció mostrar un destello de interés. «Una beca, dices. Qué bonito. Deberíamos celebrarlo. Haremos una cena especial este viernes, solo para ti». Me aferré a esa promesa como un náufrago a una tabla. ¿Una cena para mí? El concepto era tan ajeno, tan extraordinario, que pasé los siguientes días flotando en una nube de anticipación. Imaginé la conversación, los brindis, la sensación, por una vez, de ser el centro de atención por algo bueno. Llegó el viernes. Bajé las escaleras vestida con mi mejor ropa, el corazón latiendo con expectación. Encontré a tía Palmira en la sala, mirando la televisión. ¿Y la cena?, pregunté tímidamente. Ella se giró, su expresión era una máscara de vaga molestia. «Ay, Lidia, se me olvidó decirte. Se cancela». Mauro se sintió mal de repente, tiene un poco de fiebre. No podemos celebrar nada con él así. La decepción fue como un golpe físico. Por supuesto. Mauro. Siempre Mauro. Asentí en silencio y subí de nuevo a mi cuarto, la alegría de mi beca completamente eclipsada por la familiar sensación de ser un segundo plato. La verdad, sin embargo, era mucho más cruel que una simple cancelación. Al día siguiente, mientras navegaba sin rumbo por las redes sociales, vi la foto. Mi tía, mi tío y Mauro, sonriendo ampliamente en un restaurante de lujo en Polanco. La fecha de la publicación, la noche anterior. La leyenda, escrita por mi tía, decía: «Cenita para consentir a mi campeón, que se sentía un poco decaído». Me quedé mirando la pantalla, el teléfono temblando en mi mano. No era un olvido. Era una mentira deliberada. Habían inventado una excusa para excluirme y celebrar a su campeón, por sentirse un poco decaído.
El dolor era tan agudo que me costaba respirar. En la foto, tía Palmira lucía un collar de perlas que yo reconocí al instante. Era de mi abuela. Mi tía siempre había sentido una extraña competencia con su propia madre, y usar sus joyas parecía ser su forma de reclamar un estatus que sentía que le correspondía. Entendí entonces que mi pequeño éxito no era algo para celebrar, sino una molestia, una distracción del verdadero centro de su universo, Mauro. Yo era un satélite olvidado, y esa noche, mi órbita se desvió un poco más hacia la fría oscuridad del espacio. El dinero desnuda a las personas, Lidia. Pronto verás sus verdaderos rostros. Las palabras de mi abuela Sabina resonaban en mi cabeza mientras estaba sentada en la sala del tribunal, un eco profético que ahora se materializaba frente a mí. Las recordaba de una tarde lluviosa, apenas unos meses antes de su muerte. Yo estaba sentada junto a su cama, en su habitación que olía a libros viejos y lavanda. Estaba frágil, su cuerpo debilitado, pero sus ojos conservaban esa lucidez afilada que siempre la había caracterizado. Sostuvo mi mano entre las suyas, su piel era suave y delgada como el papel. No hablamos de su enfermedad. Hablamos de la vida, del arte, del futuro. Y entonces, su mirada se volvió seria, casi suplicante. Te he dejado a ti la galería, el legado de toda mi vida, me dijo en voz baja pero firme. No porque seas mi nieta favorita, sino porque eres la única que entiende que su valor no está en las cifras de las cuentas bancarias. Su valor está en las paredes, en las historias de cada artista que hemos ayudado. Hizo una pausa, tomando aliento. Tu tía. Palmira, suspiró, y en ese suspiro escuché el peso de una vida de decepción maternal. Le di todo lo que pude, Lidia. Una buena educación, una vida cómoda, pero no pude darle un corazón generoso. Y ese, mi niña, es mi mayor fracaso. Sentí un nudo en la garganta al ver el dolor en sus ojos. No era solo una abuela hablando de su patrimonio, era una madre lamentando el alma de su hija. Cuando yo ya no esté, continuó, apretando mi mano, ella vendrá por todo. No lo hará por necesidad, sino por un vacío que lleva dentro y que cree que el dinero puede llenar. Por eso, el patrimonio que te dejo no es un regalo, es una responsabilidad. Y también es mi forma de enmendar las cosas. Es mi fe en que el arte y la bondad deben prevalecer sobre la codicia. En ese momento, entendí la verdadera dimensión de su decisión. No me estaba eligiendo a mí por encima de su hija. Estaba eligiendo sus principios por encima de la sangre. Me estaba confiando no solo su fortuna, sino su conciencia. Me estaba dando la fuerza para una batalla que ella sabía que yo tendría que librar. Prométeme que lucharás por ello, Lidia, susurró. No por el dinero. Lucha por la belleza, por los sueños de los jóvenes artistas que aún no conocemos. Lucha por lo que construimos juntas. Te lo prometo, abuela, dije con la voz quebrada. Te lo prometo. Esa promesa era la armadura que me envolvía ahora en la fría sala del tribunal. No estaba allí para defender mi derecho a ser rica. Estaba allí para cumplir la última voluntad de la única persona que me había amado incondicionalmente. Estaba allí para sanar, a mi manera, el fracaso que tanto le había dolido a mi abuela. La batalla no era mía, y era de ella. Y yo era su campeona. La oficina del señor Darío, el abogado de mi abuela, estaba llena de una tensión palpable. El aire era denso, pesado con expectativas no dichas y codicia apenas disimulada. Estábamos todos allí, yo, sentada en una silla un poco apartada, y ellos, el trío de la desgracia, tía Palmira, tío Néstor y mi primo Mauro, sentados juntos en un sofá de cuero, como un frente unido. El señor Darío, un hombre de semblante sereno y sabiduría en la mirada, se aclaró la garganta y comenzó a leer el testamento. Su voz era monótona, un relato fáctico que, sin embargo, estaba a punto de detonar una bomba emocional. Comenzó con legados menores a viejos amigos y empleados leales. Luego, llegó a la parte familiar. A mi hija, Palmira, y a su esposo, Néstor, leyó el señor Darío, les dejo la suma de 200,000 pesos, como agradecimiento por las molestias que se tomaron. Molestias. La palabra quedó flotando en el aire,
cargada de un sarcasmo devastador que solo alguien que conociera la historia completa podría apreciar. Vi a mi tía ponerse rígida. 200,000 pesos. Era una miseria, una bofetada en comparación con lo que ella esperaba. El señor Darío continuó, su voz sin alterarse: todo el resto de mis bienes, incluyendo la Galería de Arte Sabina Reyes, la totalidad de mi colección de arte privada, el inmueble ubicado en Coyoacán, así como todas mis acciones, bonos y activos líquidos, estimados en un valor aproximado de 80 millones de pesos, se los lego en su totalidad a mi nieta, Lidia. El silencio que siguió fue atronador. Duró apenas un segundo, pero en ese segundo pude sentir el universo reconfigurándose. Y entonces, la bomba estalló. No, gritó tía Palmira, poniéndose de pie de un salto. Su rostro, normalmente controlado, estaba descompuesto por la furia. Esto es un robo. Esa vieja estaba senil. No sabía lo que hacía. Se giró hacia mí, sus ojos lanzando chispas de odio puro. Tú, siseó, apuntándome con un dedo tembloroso. Tú la manipulaste, maldita mosca muerta. Te aprovechaste de ella. Palmira, por favor, intentó intervenir el señor Darío. Pero ella era una fuerza de la naturaleza desatada. Te metiste en su cabeza. Siempre lo has hecho. Desde el día que llegaste a mi casa, has sido un cáncer, robándote todo lo que era mío. Te robaste la atención de mi madre y ahora te robas su dinero. Ahí estaba. La verdad cruda y desnuda, vomitada en medio de una oficina legal. No se trataba del dinero. Nunca se había tratado solo del dinero. Se trataba de una vida de celos, de sentirse secundaria ante una huérfana silenciosa que, sin quererlo, había capturado el corazón de su madre de una forma que ella nunca pudo. Tío Néstor y Mauro se pusieron de pie también, haciendo eco de su furia. Esto no se va a quedar así, ladró mi tío. Vamos a impugnar esto. Es nuestro derecho. Me quedé sentada, paralizada. No por miedo, sino por una extraña sensación de validación. Todo el dolor, toda la indiferencia, toda la crueldad sutil que había soportado durante años, de repente tenía una explicación. Era veneno, y finalmente había encontrado una salida. Mientras ellos seguían gritando, yo solo podía pensar en las palabras de mi abuela: pronto verás sus verdaderos rostros. Y allí estaban, horribles, codiciosos y, por primera vez, completamente transparentes. Las semanas que siguieron a la lectura del testamento fueron un borrón de trámites legales y un silencio ominoso por parte de mis tíos. Un silencio que, yo sabía, era la calma antes de la tormenta. Intenté concentrarme en la galería, en el legado de mi abuela, pero una sensación de aprensión se cernía sobre mí como una nube de tormenta. Y entonces, llegó. Una tarde, al volver a casa, encontré un sobre grueso en mi buzón. Era oficial, con sellos y un lenguaje intimidante. Era una notificación del juzgado. Mis tíos, Palmira y Néstor, habían presentado una demanda formal en mi contra. Me senté en el pequeño recibidor de la casa de mi abuela, la misma casa que ahora era mía y que ellos querían arrebatarme, y leí el documento. Las palabras legales eran frías y afiladas: influencia indebida, aislamiento de una persona mayor, manipulación para obtener beneficio personal. Cada frase era una acusación, una distorsión maliciosa de la relación más pura y amorosa que había tenido en mi vida. Mi primera reacción no fue ira. Fue un pánico helado y paralizante. Mis manos comenzaron a temblar tan violentamente que el papel crujía. Mi respiración se volvió superficial, entrecortada. El viejo instinto, el que había perfeccionado durante 22 años, se apoderó de mí, el instinto de huir, de evitar el conflicto, de hacerme pequeña hasta desaparecer. ¿Y si me rindo?, pensé, la idea surgiendo como una tentación venenosa. ¿Y si les doy todo? El dinero, la casa, la galería, todo. A cambio de paz. A cambio de que me dejen en paz para siempre. La idea era tan poderosa, tan seductora. Estaba cansada de luchar, cansada de ser una inconveniencia, cansada de ser el centro de su resentimiento. Con los dedos temblorosos,
marqué el número del señor Darío. Cuando contestó, mi voz era apenas un susurro. Señor Darío, recibí la demanda. Lo sé, Lidia. Estaba esperando tu llamada. No te preocupes, tenemos un caso sólido. No, no es eso, tartamudeé. Estaba pensando, ¿qué pasaría si simplemente les doy lo que quieren? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio largo, pesado. Pude imaginar su expresión, una mezcla de sorpresa y decepción. Lidia, dijo finalmente, su voz suave pero firme. Entiendo tu miedo. Pero antes de que tomes cualquier decisión, necesito que vengas a mi oficina. Hay algo que tu abuela dejó para ti. Algo que me pidió que solo te entregara si llegaba este día. La mención de mi abuela fue como un ancla en medio de mi pánico. ¿Algo para mí? ¿Para este momento exacto? La curiosidad, más fuerte que el miedo, comenzó a abrirse paso. Colgué el teléfono, la idea de la rendición todavía flotando en mi mente, pero ahora contrarrestada por una nueva pregunta. ¿Qué último mensaje me había dejado mi abuela desde más allá de la tumba? La oficina del señor Darío olía a cuero y a confianza. Sobre su escritorio de caoba pulida descansaba una caja de madera sencilla, sin adornos, pero que parecía emanar una extraña energía. Era del tamaño de una caja de zapatos, con una pequeña inscripción grabada en la tapa, para Lidia, por si los lobos tocan a la puerta. Tu abuela me la dio hace un año, me explicó el señor Darío mientras yo miraba la caja, casi con miedo de tocarla. Sus instrucciones fueron claras: si mi hija intenta robarle el futuro a mi nieta, dale esto. Será su espada y su escudo. Con manos temblorosas, levanté la tapa. Dentro, no había joyas ni dinero. Había algo mucho más valioso, la verdad. En la parte superior había varios diarios de cuero, los diarios personales de mi abuela. Debajo de ellos, fajos de cartas atadas con cintas de seda, correspondencia con amigos, galeristas e incluso con el juez Hernán. Y al fondo, cuidadosamente envuelta en terciopelo, una pequeña cámara de video digital y una tarjeta de memoria. Ella lo sabía, susurré, sintiendo un escalofrío. Ella sabía exactamente lo que harían. Sabina era muchas cosas, Lidia, dijo el señor Darío con una media sonrisa. Pero ingenua nunca fue una de ellas. Pasamos las siguientes horas en esa oficina, desenterrando el arsenal que mi abuela me había legado. Leímos extractos de sus diarios, donde describía con una claridad dolorosa sus frustraciones con Palmira, su creciente preocupación por su codicia y su inmenso amor y orgullo por mí. Vimos las cartas, que no solo demostraban su lucidez, sino también la red de respeto y afecto que había construido a lo largo de su vida. Y entonces, insertamos la tarjeta de memoria en una computadora portátil. La pantalla cobró vida y allí estaba ella. Mi abuela. Sentada en su sillón favorito, con la luz del atardecer entrando por la ventana. Estaba más delgada, más frágil, pero sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Miró directamente a la lente, como si me estuviera mirando a mí, a través del tiempo. Y habló. Su voz era clara y fuerte. Describió su amor por mí, como yo había llenado un vacío en su vida que no sabía que tenía. Luego, con una tristeza infinita, habló de Palmira. Habló de su decepción, de su dolor al ver en que se había convertido su hija. Y finalmente, con una autoridad que helaba la sangre, declaró su voluntad. Que quede perfectamente claro para quien vea esto, dijo, su voz resonando con poder. Mi decisión de dejar mi patrimonio a Lidia es un acto de amor, sí, pero también es un acto de justicia. Es el resultado de años de reflexión y observación. No hay manipulación. No hay coerción. Solo está mi voluntad, soberana y definitiva. Cuando el video terminó, me quedé en silencio, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Pero no eran lágrimas de tristeza o miedo. Eran lágrimas de rabia. Una rabia pura y justiciera. El deseo de huir, de rendirme, se había evaporado, reemplazado por una resolución de acero. Ya no se trataba de mí. Se trataba de honrar a esta mujer increíble,
de defender su memoria de las mentiras viles de su propia hija. La idea de entregarle su legado ahora me parecía una profanación. ¿Qué hacemos ahora?, le pregunté al señor Darío. Mi voz ya no era un susurro, sino el tono firme de alguien que va a la guerra. Él sonrió, una sonrisa genuina y orgullosa. Ahora, Lidia, dijo, cerrando la tapa de la caja. Les enseñamos a los lobos porque nunca debieron tocar a esta puerta. De vuelta en el presente, en la asfixiante atmósfera del tribunal, sentía el peso de esa caja, aunque estuviera guardada a buen recaudo. Era mi ancla. Mientras el abogado de mis tíos, un hombre con un traje demasiado brillante y una sonrisa de tiburón, iniciaba su ataque, yo respiraba hondo y me aferraba a la memoria de la voz de mi abuela. Llamamos al estrado a Mauro, anunció el abogado. Mi primo se pavoneó hasta el estrado, con la arrogancia de quien nunca ha enfrentado una consecuencia real en su vida. Juró decir la verdad con una mano sobre la Biblia, un acto de blasfemia tan grande que casi me hizo reír. Señor Mauro, comenzó el abogado con voz suntuosa. ¿Podría describir la relación entre su prima, la acusada, y su abuela en los últimos años? Mauro suspiró, un suspiro teatral de profunda tristeza. Era difícil, dijo, mirando al juez con ojos de cachorro. Mi prima Lidia se volvió muy posesiva. Controlaba las visitas, decidía quién podía ver a mi abuela y quién no. Muchas veces, mi mamá y yo intentábamos ir, pero ella nos decía que la abuela estaba descansando o no se sentía bien. Nos aisló de ella. Mentira tras mentira. La verdad era que ellos apenas iban, y cuando lo hacían, sus visitas eran breves, llenas de conversaciones sobre dinero y quejas sobre sus propias vidas. Mi abuela terminaba agotada y triste después de cada una de ellas. Fui yo quien la cuidó, quien le leía, quien se aseguraba de que tomara sus medicamentos. ¿Y notó algún cambio en el comportamiento de su abuela durante este tiempo?, continuó el abogado. Sí, asintió Mauro gravemente. Parecía asustada. Confundida. A veces decía cosas que no tenían sentido. No era la misma. Es obvio que Lidia se aprovechó de su estado vulnerable. La ira me subió por la garganta, un sabor amargo y metálico. Estaban pintando un retrato de mi abuela como una anciana senil y de mí como una villana de telenovela. Pero el golpe más bajo aún estaba por llegar. Su siguiente testigo fue una vecina de mis tíos, una mujer chismosa a la que siempre le había gustado sentirse parte del drama de otras personas. Una verdadera flying monkey. Sí, claro que la veía, dijo la mujer desde el estrado, disfrutando de la atención. Pobre Lidia, siempre tan callada, tan sombría. Y la última vez que vi a la señora Sabina, en una comida familiar, parecía tan triste, tan apagada. No me extraña nada de lo que está pasando. Era una puñalada maestra. Usaban mi propia naturaleza introvertida, mi duelo silencioso, como prueba de mi culpabilidad. Estaban torciendo la realidad de una forma tan grotesca que empecé a dudar de mis propios recuerdos. Por un momento, el pánico volvió a amenazarme. ¿Y si nadie me creía? ¿Y si su mentira era más poderosa que mi verdad? Miré al señor Darío, buscando apoyo. Él me dio un leve asentimiento, un gesto casi imperceptible que decía, ten calma. Espera. Nuestro momento llegará. Me aferré a eso, respiré hondo y enderecé la espalda. La obra de teatro podía ser suya, pero el acto final, el que de verdad importaba, sería mío. Después del testimonio de la vecina, el abogado de mis tíos se sentó, visiblemente satisfecho. Había pintado un cuadro convincente para cualquiera que no conociera la verdad. El aire en la sala era pesado, cargado con el veneno de sus insinuaciones. Fue entonces cuando el juez Hernán se aclaró la garganta. El silencio fue inmediato. Antes de proceder, dijo, su voz tranquila pero resonante, y en aras de la total transparencia, siento que es mi deber compartir con la corte la naturaleza de mi relación con la difunta, la señora Sabina Reyes. Mi tía Palmira se inclinó hacia su abogado, susurrando frenéticamente. Podía leer la confusión y el pánico en su rostro. Esto no era parte de su plan. Hace muchos años, continuó el juez,
sus ojos fijos en un punto lejano, como si estuviera viendo el pasado. Yo no era juez. Era un pintor. Un pintor sin dinero, sin conexiones y con más dudas que certezas. Vivía en un pequeño estudio en la Roma y apenas tenía para comer. Un día, una mujer elegante entró en la improvisada exposición que había montado en un café. Esa mujer era Sabina Reyes. La sala escuchaba en un silencio absoluto. La historia personal del juez era un giro inesperado. Miró todos mis cuadros en silencio, relató. Y se detuvo frente a uno en particular. Era un lienzo pequeño, una pintura de una niña sentada sola en un columpio, bajo una llovizna. Era una imagen de mi propia infancia. Sabina se quedó mirándola durante mucho tiempo. Luego se giró hacia mí y me dijo, este cuadro tiene alma. Me recuerda a mi nieta. Es fuerte, pero a veces parece muy sola. Y me compró ese cuadro. Fue la primera pintura que vendí en mi vida. Sentí un nudo formándose en mi garganta. Nunca había escuchado esa historia. Pero no terminó ahí, dijo el juez, su voz teñida de una emoción genuina. Con el dinero de esa venta, pude pagar la renta. Unas semanas después, me contactó de nuevo. Había hablado con otros galeristas, había movido sus influencias. Me consiguió mi primera exposición individual. Esa exposición lanzó mi carrera como pintor. Aunque años después decidí estudiar Derecho, nunca, jamás, he olvidado que Sabina Reyes no compró un cuadro ese día. Invirtió en un sueño. Vio algo en mí que ni yo mismo veía. Volvió su mirada a la sala, y ahora sus ojos estaban fijos en tía Palmira. Conocí a Sabina Reyes. Y conocí su integridad, su increíble capacidad para ver el valor verdadero de las cosas y de las personas. La mujer que describen en esta sala, una anciana confundida y manipulable, no es la mujer que yo conocí. Dicho esto, si alguna de las partes siente que mi relación pasada con la señora Reyes compromete mi imparcialidad, me recusaré de este caso inmediatamente. El desafío quedó suspendido en el aire. El abogado de mi tía se puso de pie, pálido. Objetar ahora sería admitir que temían a alguien que conocía la verdad. Sería un suicidio estratégico. No, no hay objeción, su señoría, balbuceó. Bien, dijo el juez Hernán, su expresión volviéndose severa de nuevo. Entonces, procedamos. La primera grieta en la armadura de mis tíos había aparecido. Y no había sido por una prueba o un testimonio, sino por el poder de un recuerdo, el eco de un acto de bondad de hacía décadas. La defensa llama al estrado a Lidia, anunció el señor Darío. El corazón me dio un vuelco. Era mi turno. Mientras caminaba hacia el estrado, sentí las miradas de todos clavadas en mí. Me senté, ajusté el micrófono y miré al frente, evitando los ojos de mis tíos. Lidia, comenzó el señor Darío con calma, ¿podrías describir, en tus propias palabras, la relación con tu abuela? Pero antes de que pudiera contestar, él levantó una mano. De hecho, permíteme reformular la pregunta. ¿Por qué no dejamos que la propia señora Sabina nos lo describa? Puso sobre el proyector un objeto que todos reconocieron, uno de los diarios de cuero de mi abuela. La caligrafía elegante y firme de Sabina apareció en la pantalla grande, visible para toda la sala. Este es el diario personal de la señora Reyes, explicó Darío. Pido a Lidia que lea en voz alta la entrada correspondiente al 15 de junio del año pasado, apenas 6 meses antes de su fallecimiento. Me pasó el diario abierto. Mis dedos temblaron al tocar el papel. Respiré hondo y empecé a leer. 15 de junio, mi voz sonó más fuerte y clara de lo que esperaba. Palmira vino a visitarme hoy. La visita duró exactamente 23 minutos. No me preguntó cómo me sentía. No me preguntó si necesitaba algo. Me preguntó si ya había actualizado la tasación de los cuadros de Tamayo. Luego me preguntó si el notario era de confianza. Pasó la mayor parte del tiempo mirando las paredes de mi casa, no como una hija mira su hogar de la infancia, sino como un tasador mira una propiedad. Hice una pausa, levanté la vista y vi que tía Palmira estaba blanca como el papel.
continúe leyendo. Me doy cuenta, con un dolor que me parte el alma, de que mi hija no está esperando a que me recupere. Está esperando a que me muera. Cree que no me doy cuenta, pero veo el brillo de la codicia en sus ojos cada vez que mira algo de valor. El legado que he construido durante toda mi vida no puede, no debe, caer en manos de alguien que solo ve signos de pesos. Mi patrimonio debe pertenecer a la persona que entiende su alma, no su precio. Y esa persona, la única persona, es Lidia. El silencio en la sala era tan profundo que se podía oír el zumbido de las luces fluorescentes. El señor Darío dejó que las palabras se asentaran antes de continuar. Y ahora, por favor, lee la entrada del 2 de agosto. Pasé la página y leí de nuevo. Ojalá Palmira tuviera una 10ª parte de la compasión de Lidia. Mi hija mide el amor por el número de ceros en un cheque. Lidia, en cambio, mide el amor por el número de horas que pasa sentada junto a mi cama, leyéndome, aunque mis ojos estén cerrados. Mide el amor con tazas de té y mantas calientes. Una me cuida el cuerpo porque espera quedarse con mis bienes. La otra me cuida el alma porque ya la tiene. Cuando terminé, cerré el diario con suavidad. No necesitaba decir nada más. Las palabras de mi abuela eran más afiladas que cualquier cuchillo, cortando la red de mentiras que mis tíos habían tejido con una precisión devastadora. Levanté la vista y, por primera vez, le sostuve la mirada a tía Palmira. En sus ojos ya no había arrogancia, solo un pánico desnudo. Sabía que acababa de perder. El ambiente en la sala del tribunal había cambiado por completo. La confianza de mis tíos se había desmoronado, reemplazada por una tensión nerviosa. Su abogado parecía desconcertado, su guión original hecho jirones. Pero el señor Darío aún no había terminado. Su señoría, dijo, dirigiéndose al juez Hernán. La defensa tiene una última prueba que presentar. Hizo una seña a un asistente, que colocó una gran pantalla de televisión frente al estrado. El murmullo en la sala creció en expectación. Pero antes, dijo Darío, girándose hacia tía Palmira, que seguía pálida en su asiento. Señora Palmira, solo para que conste en el acta. ¿Sigue usted manteniendo que su madre, la señora Sabina Reyes, no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales durante el último año de su vida? El abogado de Palmira se puso de pie para objetar, pero ella lo silenció con un gesto. Se levantó, con una dignidad forzada, y dijo con la voz temblorosa pero desafiante, mi madre era una mujer mayor y enferma. No sabía lo que hacía. Estaba siendo manipulada. Gracias. Que conste en el acta, dijo Darío con una calma letal. Luego, se dirigió al asistente. Por favor, reproduzca el video. La pantalla parpadeó y cobró vida. Y allí estaba ella. Mi abuela Sabina. Sentada en su sillón de terciopelo rojo, con un chal sobre los hombros. Estaba más delgada, sí, y había ojeras bajo sus ojos. Pero esos ojos, brillaban con una inteligencia y una fuerza que llenaban la pantalla. La fecha y la hora estaban estampadas en la esquina inferior, un mes exacto antes de su muerte. Miró directamente a la cámara, y juro que sentí como si estuviera mirando a través de la pantalla, a través del tiempo, directamente al alma de su hija. Mi nombre es Sabina Reyes, dijo, su voz era la de siempre, clara, culta, sin un atisbo de duda. Y grabo este video hoy, en pleno uso de mis facultades mentales, para que no quede ninguna duda sobre mi última voluntad. Respiró hondo y continuó. He dedicado mi vida al arte y a la belleza. He construido un legado que espero que perdure más allá de mí. Y para que ese legado perdure, debe estar en las manos correctas. Unas manos que no solo lo cuiden, sino que lo hagan crecer con amor y con principios. Su mirada se endureció ligeramente. Por eso, quiero dejar constancia de mi decisión irrevocable de nombrar a mi nieta, Lidia, como mi única y universal heredera. Esta decisión no es producto del capricho ni de la influencia de nadie. Es el resultado de años de observación, de amor profundo y de una confianza absoluta en su carácter y en su alma. Luego, se inclinó un poco hacia la cámara, como si fuera a contar un secreto. Y a ti, Palmira, dijo,
y el uso de su nombre de pila fue como un latigazo. Hija mía. Si estás viendo esto, significa que has hecho exactamente lo que temía. Significa que tu codicia ha vencido al amor y al respeto. El legado que te dejo a ti no está en un banco, está en los recuerdos de la infancia que tuvimos. Lamento que eso no sea suficiente para ti. Te dejo mi patrimonio a Lidia no para castigarte, sino para protegerlo de ti. El video terminó. La pantalla se quedó en negro. El silencio en la sala del tribunal fue absoluto, total. No era un silencio de expectación, sino de conmoción. Era el silencio que sigue a una explosión. Miré a mi tía. Estaba de pie, inmóvil, con la boca ligeramente abierta. Su rostro era una máscara de yeso gris. El color había desaparecido por completo de su piel. Toda la arrogancia, toda la ira, toda la actuación se habían desvanecido, dejando solo la cáscara vacía de una mujer que acababa de ser juzgada y sentenciada por su propia madre desde la tumba. El golpe no había sido solo legal. Había sido visceral, personal, y sobre todo, definitivo. Si llegaste hasta esta parte del video, significa que realmente te interesó la historia. Cuéntame en los comentarios qué opinas, escribe el número 1 para saber que estás aquí o dime desde qué parte de tu país me estás viendo. También puedes dejar cualquier pregunta y la responderé. El juez Hernán dejó que el eco de las palabras de mi abuela se asentara en la sala. No se apresuró. Permitió que el peso de esa verdad final cayera sobre todos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, levantó su mazo. Esta corte, comenzó, su voz resonando con una autoridad tranquila pero implacable, ha escuchado los testimonios y ha revisado las pruebas presentadas. Sus ojos pasaron de mí al señor Darío, y luego se posaron con una severidad glacial en mis tíos y su abogado. Lo que se ha presentado aquí no es evidencia de influencia indebida, continuó. Lo que esta corte ha presenciado es un acto de codicia vergonzoso, un intento deplorable de profanar la memoria de una mujer notable y de despojar a su legítima heredera. La evidencia presentada por la defensa, especialmente el testimonio grabado de la propia señora Reyes, es irrefutable y concluyente. Se detuvo un momento, y luego pronunció las palabras que había estado esperando escuchar. Por lo tanto, la demanda presentada por los demandantes queda desestimada en su totalidad, con prejuicio. Con prejuicio. Eso significaba que no podían volver a intentarlo. Nunca. El testamento de la señora Sabina Reyes se mantiene, declaró. Adicionalmente, se ordena a los demandantes, la señora Palmira y el señor Néstor, cubrir la totalidad de las costas legales incurridas por la demandada en este frívolo litigio. Y entonces, el mazo cayó. ¡Bam! El sonido fue seco, definitivo. El fin de la guerra. No sentí una oleada de euforia. No sentí ganas de gritar de alegría. Lo que sentí fue una liberación inmensa, como si un peso que había estado cargando sobre mis hombros durante toda mi vida se hubiera desvanecido de repente. El aire parecía más ligero. Podía respirar de nuevo. Las cámaras y los periodistas en la parte de atrás de la sala estallaron en un frenesí de actividad, pero su ruido me parecía lejano, amortiguado. Mi atención estaba fija en una sola cosa, mi tía. Se quedó de pie por un momento, tambaleándose como si hubiera recibido un golpe físico. Luego, se dejó caer pesadamente en su silla. Su rostro, antes una máscara de furia y arrogancia, ahora estaba completamente vacío. Miraba al frente, a la nada, sus ojos sin ver. No lloraba. No gritaba. Simplemente se había apagado. Era la imagen de la derrota absoluta. Tío Néstor intentó tocar su brazo, pero ella no reaccionó. Estaba catatónica, perdida en las ruinas de su propio plan. Mientras observaba su desmoronamiento, no sentí satisfacción. Sentí una profunda y abrumadora tristeza. Una tristeza por la familia que nunca tuvimos, por el amor que se había corrompido hasta convertirse en veneno. Había ganado, sí. Pero en esa victoria, el sabor era innegablemente amargo. Había ganado una herencia, pero había perdido los últimos vestigios de lo que alguna vez, en un pasado muy lejano, había llamado familia.
Al salir del juzgado, una horda de periodistas nos rodeó. Las luces de las cámaras parpadeaban como relámpagos, los micrófonos se empujaban hacia mi cara. El señor Darío me guió a través del caos, protegiéndome con su cuerpo. Lidia. Unas palabras. ¿Qué se siente haber ganado? ¿Qué le diría a sus tíos? Me detuve en lo alto de la escalinata. Respiré el aire contaminado de la Ciudad de México, que en ese momento me pareció el más puro del mundo. Miré a las cámaras y solo dije una cosa: hoy no gané yo. Ganó la verdad de mi abuela. Y con eso, seguimos caminando. Cuando casi llegábamos al coche, una mano me agarró el brazo con una fuerza sorprendente. Me giré. Era tía Palmira. Su rostro ya no estaba vacío, ahora estaba contorsionado por un odio puro, sin filtros. Tío Néstor y Mauro estaban detrás de ella, parecían sus sombras. ¿Estás contenta?, siseó, sus uñas clavándose en mi piel. Lo lograste. Destruiste a esta familia. La miré. La miré de verdad, quizás por primera vez sin miedo, sin el velo de la sumisión que siempre había llevado. Y vi a una mujer rota, consumida por su propio veneno. No, respondí, mi voz tranquila, firme. El temblor se había ido para siempre. Yo no destruí nada. Solo me negué a seguir viviendo en tu mentira. Su rostro se desencajó. Creo que esperaba que llorara, que me disculpara, que volviera a mi papel de víctima. Pero esa Lidia ya no existía. Había muerto en esa sala del tribunal. Tú no sabes nada de la familia, escupió. Aprendí todo lo que sé sobre la familia de ti, tía, le dije, y la palabra, tía, sonó extraña, como un título que ya no le correspondía. Aprendí que la familia a veces te ignora en tu graduación. Aprendí que la familia te miente sobre una cena de celebración. Y aprendí que la familia es capaz de llevarte a juicio por dinero. Gracias por todas las lecciones. Solté mi brazo de su agarre con un movimiento suave pero definitivo. Fue un gesto pequeño, pero se sintió como si estuviera rompiendo la última cadena. Me di la vuelta y me subí al coche sin mirar atrás. Mientras el señor Darío se ponía al volante y nos alejábamos, los vi por el espejo retrovisor. 3 figuras de pie en la acera, cada vez más pequeñas, cada vez más insignificantes. No eran gigantes. Nunca lo habían sido. Solo eran personas pequeñas, ahogándose en su propia amargura. Y yo, por primera vez, era libre. Pasó un mes. Un mes de silencio. Sin llamadas, sin mensajes, sin más dramas. La quietud era extraña al principio, como el zumbido en los oídos después de un concierto ruidoso. Pero poco a poco, me acostumbré a ella. La abracé. Era la quietud de la paz. La Galería de Arte Sabina Reyes se convirtió en mi santuario. Pasaba mis días allí, rodeada de la belleza que mi abuela tanto había amado. Cada cuadro, cada escultura, era un recuerdo de ella, una conversación silenciosa entre nosotras. Pero no quería que la galería fuera solo un mausoleo de su memoria. Quería que fuera un organismo vivo, que respirara, que siguiera cumpliendo su misión. Una mañana, sentada en la oficina de mi abuela, una oficina que ahora era mía, tuve una idea. Recordé la historia del juez Hernán, como la compra de un solo cuadro había cambiado el curso de su vida. Mi abuela no solo coleccionaba arte y cultivaba artistas. Tomé una decisión. Usaría una parte significativa de los fondos de la herencia para crear algo nuevo, la Beca de Creación Sabina Reyes. Sería una beca anual, otorgada a un joven artista mexicano emergente, sin conexiones ni recursos, pero con un talento innegable. La beca les proporcionaría no solo dinero para vivir y crear durante un año, sino también su primera exposición individual en la galería. Trabajé en el proyecto con una pasión que no había sentido en años. Redacté las bases, formé un comité de selección con artistas y críticos respetados, incluido un muy entusiasta juez Hernán, ya retirado, y lancé la convocatoria. La respuesta fue abrumadora. Cientos de portafolios llegaron de todo el país. Eran un torrente de creatividad, de sueños plasmados en lienzo,
arcilla y píxeles. Pasar las noches revisando esas solicitudes no se sentía como un trabajo. Se sentía como una continuación de mi conversación con mi abuela. Finalmente, elegimos al primer becario. Un joven pintor de Oaxaca cuyo trabajo era crudo, poderoso y lleno de una honestidad brutal. Cuando lo llamé para darle la noticia, se quedó en silencio por un momento y luego rompió a llorar. Me dijo que estaba a punto de renunciar, de guardar sus pinceles para siempre y buscar un trabajo en la construcción. Esa noche, después de colgar el teléfono, me quedé mirando un retrato de mi abuela que colgaba en la oficina. Su sonrisa parecía más brillante, sus ojos más vivos. «Lo estamos haciendo, abuela», le susurré a la pintura. «Tu legado no está en una bóveda. Está aquí. Está vivo». Y por primera vez, sentí que la enorme fortuna que me había dejado no era un peso, ni un premio, ni un arma. Era una herramienta. Una herramienta para construir, para crear, para cambiar vidas. Exactamente como ella lo hubiera querido. Una tarde, varias semanas después, estaba en la galería supervisando el montaje de la exposición del primer becario. Mi teléfono, que había estado agradablemente silencioso durante tanto tiempo, vibró sobre una mesa. Lo miré con recelo. Era un número desconocido. Lo ignoré. Pero inmediatamente después, llegó un mensaje de texto del mismo número. Lo abrí, mi curiosidad venciendo mi cautela. El mensaje era corto. «Lidia, soy Néstor. Tu tía no está bien. Lo siento». Me quedé mirando esas palabras en la pantalla. Lo siento. 2 palabras que llegaban con meses de retraso y que, de alguna manera, se sentían huecas, insuficientes. ¿Sentía haberla llevado a juicio? ¿O sentía que los habían descubierto? ¿Sentía pena por ella o por sí mismo? Parte de la vieja Lidia, la que estaba condicionada a sentir culpa y a buscar la paz a cualquier precio, sintió un pinchazo de obligación. ¿Debería responder? ¿Preguntar qué pasaba? ¿Ofrecer ayuda? Pero entonces miré a mi alrededor. Vi a los jóvenes montadores de la exposición riendo mientras colgaban un cuadro. Vi la luz entrando por los ventanales, iluminando el polvo en el aire. Vi el nombre de mi abuela, en letras elegantes, sobre la entrada. Este era mi mundo ahora. Un mundo construido sobre la verdad, la creatividad y la bondad. El mundo de mis tíos, un mundo de mentiras, amargura y drama, ya no era mi mundo. Ya no tenía una llave de mi puerta. No sentí ira. No sentí rencor. Lo que sentí fue una calma distante. Una certeza tranquila. Sufrían las consecuencias de sus propias acciones, y su sufrimiento ya no era mi responsabilidad. Apagué la pantalla del teléfono y lo guardé en mi bolso. No borré el mensaje. Simplemente lo dejé ahí, una reliquia digital de una vida pasada. Volví mi atención al cuadro que estaban colgando, una explosión de color y emoción. El silencio, a veces, es la respuesta más elocuente. Es una puerta que se cierra, no con un portazo, sino con un clic suave y definitivo. Y mientras el futuro del arte mexicano cobraba vida en las paredes que mi abuela había construido, yo supe que había elegido mi respuesta. El silencio, a veces, también es una forma de paz, ¿no creen? Gracias por escuchar esta historia. Si te gustan los relatos sobre justicia, familia y superación, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios.